Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Leo para ustedes. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que me desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Inclinemos nuestros rostros, pensemos en Dios y oremos. Bendito Padre, limitado, soy débil para poder transmitir las verdades de tu palabra, pero por favor te ruego que no tomes en cuenta mis debilidades y ayúdame a transmitir fielmente tu palabra, Señor, de manera sencilla a todos. Padre, que el corazón de mis hermanos y mis amigos que hoy se encuentran acá, Señor, pueda ser tierra fresca en el cual caiga la semilla de tu palabra. Señor, ruego para que puedas ayudar a todo este pueblo, Señor, puedas ayudarlo a mantenerse concentrado en lo que tu voz quiere decir el día de hoy. Señor, tu palabra será predicada. El momento más cumbre, la cúspide de toda la semana, Señor, está por empezar y es por tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, te lo ruego, Señor. Ayuda a los padres con los bebés pequeños. Ayúdanos, Señor, mantén fuera las distracciones y que todos nosotros, nuestras mentes, nuestros corazones estén concentrados y estén acá, Señor. Te lo ruego. Doy muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Padre, utiliza tu palabra para traer a pecadores a salvación. Te lo ruego, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Es de madrugada en Jerusalén y un juicio injusto ha comenzado. En el patio del gobernador romano, un hombre inocente está de pie, rodeado de acusadores. Una multitud lo mira con desprecio. Algunos aprovechan la fragilidad de aquel hombre encadenado para escupirles y darle golpe. Lo han señalado como culpable, se han levantado testimonios falsos en su contra. Los cargos dicen que ha blasfemado
que se ha hecho igual a Dios, que atenta contra el pueblo, que prohíbe pagar tributo al César y que por lo tanto merece la muerte. Pero detengámonos un momento y hagamos una pregunta crucial. ¿Cómo se llega hasta este momento? ¿Cómo es posible que un hombre inocente esté a punto de ser condenado por una acusación falsa, por mentiras? La respuesta es tan antigua como el pecado mismo. Lo que hoy estamos viendo y estalló en público comenzó en algún momento en lo oculto del corazón de algún malvado. El juicio corrupto que presenciamos es el fruto del veneno que brotó hace tiempo en el corazón de los hombres que no soportaban la verdad de Cristo. Noten cómo una pequeña y sutil mentira en el corazón de un malvado se convirtió en un juicio público y que esto llevó a la muerte de una persona inocente. Lo que comenzó como una pequeña semilla de envidia y rechazo en el corazón, ahora ha crecido como un león hambriento que necesita ser saciado. Maquinan, planifican, manipulan, levantan falsos testigos y ni siquiera sus mentiras concuerdan. La verdad ha sido distorsionada, la justicia torcida y todo el juicio está contaminado desde el inicio. ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Una sola: destruir el inocente. Volvamos a la escena. Frente a este hombre inocente está Poncio Pilato. El único con poder para liberarlo lo mira y le dice: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? ¿No escuchas la cantidad de testimonios que están haciendo sobre ti? Cristo no responde. Jesús, nuestro Salvador, al que tú y yo seguimos, no teme al juicio de los hombres. Él confía en la justicia de su Padre. Cristo fue acusado injustamente y nunca abrió su boca. Pero no fue la primera vez que un siervo fue calumniado de esta manera. Siglos antes, otro rey también fue acusado falsamente. Y no fue en Jerusalén, sino fue en algún desierto. Su nombre de este rey era David. Fue perseguido y señalado. Fue acusado de traición, de violencia y de ingratitud. El Salmo 7 que acabamos de leer se escribe en este contexto. Es el clamor de un hombre herido, pero íntegro. Es el clamor de un hombre quebrantado, examinado, que confía plenamente en el juicio justo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo pone ese mismo clamor delante de ustedes. Tal vez ninguno de nosotros somos reyes, ni estamos huyendo, pero estamos en una batalla invisible en lo más profundo de nuestras almas. Tal vez no te acusan falsamente, o tal vez lo que dicen de ti es cierto. Seguramente has fallado, has pecado, te has equivocado y las cosas que dicen de ti posiblemente sean ciertas. Tal vez agradando a Dios y haciendo lo correcto, aún así los rumores no cesan y las miradas sobre ti no cambian. Entonces, escucha bien, porque este salmo es para ti. Este salmo no es solamente la historia de David, es el lenguaje de un justo afligido. Es la oración de una persona que estaba quebrantado. Es la canción de alguien que ha sido acusado falsamente. Pero este rey no deja de confiar. Por eso este sermón se llama así: Salmo 7, un clamor de confianza en la justicia divina. Para los que anotan, Salmo 7, un clamor de confianza en la justicia divina. Y esto lo vamos a ver en tres verdades y que nos sostendrán cuando nos sentamos acusados, señalados, perseguidos o incomprendidos, ya sea con razón o sin ella. Lo veremos en tres encabezados. El encabezado 1 se llama confía en el examen divino. Esto va desde el verso 1 al verso 8. Confía en el examen divino. Versos 1 al 8. El punto 2 es confía en la justicia divina sobre todos. Lo vamos a estudiar desde el verso 9 al verso 16.
Y por último, alaba la justicia divina. Este punto va a estar desarrollado en el verso 17. El salmo empieza con la epígrafe o el titulillo, y este nos dará las llaves para abrir la puerta y entrar y poder entender el corazón del salmo. Pero antes de entrar a la epígrafe, que es el titulillo que leímos, que dice Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de la palabra de Cus, hijo de Benjamín, quiero explicar rápidamente qué significa el título dado por los traductores de Reina Valera. Todos seguramente estamos leyendo en nuestras Biblias, plegaria pidiendo vindicación. Esto significa que es una oración para ser declarado justo o inocente después de haber sido acusado o humillado injustamente. Hago esta acotación porque ciertamente, aunque el título dado por los traductores de Reina Valera no está inspirado por el Señor, ciertamente el título da en el clavo que lo que quiere decir este salmo. Es ciertamente una persona pidiendo vindicación, una persona que está pidiendo ser declarado justo ante una humillación y ante una acusación falsa. El Salmo 7 es el único salmo que contiene la palabra particular Sigayón y solo vuelve a aparecer una sola vez más, y es en Habacuc 3:1. Pero ¿qué significa Sigayón o Shigayón, como creo que se dice en hebreo? Esto proviene de una raíz hebrea que sugiere un canto apasionado, errante e inestable en su tono. Podríamos decir que en nuestro tiempo sería así como algo como una balada intensa llena de emoción. La instrucción para cantar este salmo es esta. O sea, como que si fuese una balada en estos tiempos llena de emoción. Así que vemos que la palabra de Dios nos advierte que no es un salmo frío ni un tratado teológico con un tono seco. Más bien es un tono desgarrante, dejando todo el alma en el canto. Es un clamor con el alma desnuda. David no solo ora, sino que canta su dolor. Además, el epígrafe o el titulillo nos da el contexto. Dice que cantó a Jehová acerca de la palabra de Cus, hijo de Benjamín. Y querida iglesia, podríamos durar un buen rato explicando cuáles son las diferentes posturas que hay en las escuelas teológicas, pero no voy a pararme en esto y solamente nombraré las conjeturas que sacan los teólogos de qué significa que es palabras acerca sobre Cus, hijo de Benjamín. Algunos piensan que se trata de Simei, aquel que maldijo a David cuando huía de Absalón. Otros creen que podría ser el mismo Saúl, ya que Saúl era un rey de Benjamín y que este también persiguió a David. Y otros piensan que fue algún allegado de Saúl que acusaba falsamente a David. Pero hermanos, nuestra seguridad está en lo que la palabra claramente nos revela. No necesitamos construir castillos sobre algunas conjeturas o algunas suposiciones. Dios nos ha dicho lo que quiso que supiéramos en la palabra, y eso es suficiente para meditar, aprender y edificarnos. Ahora sí, con las llaves en manos, abramos el Salmo 7 y descubramos el corazón del Salmo 7 juntos. Punto 1, confía en el examen divino. Dice así el Salmo 7, leo para ustedes. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad.
El Salmo 7 forma parte de una sección conocida como Salmos de Lamento Personal, que esto va desde el Salmo 3 al Salmo 7. Podemos ver cómo en cada de estos salmos va retratando una aflicción distinta. En el Salmo 3, David expresa dolor por las consecuencias del pecado y la persecución de su hijo Absalón. El 4 enfrenta deshonra pública y presión social. El 5 lamenta la presión diaria de vivir rodeado de la maldad. El 6 gime por quebranto físico y emocional provocado por el pecado. Pero ahora en el Salmo 7 se abre una herida distinta y profundamente dolorosa, que es una acusación falsa. El epígrafe nos los anticipa, que cantó a Jehová acerca de la palabra de Cus, hijo de Benjamín. Este salmo, a diferencia de los otros, no se trata de espadas ni de enfermedades, sino de algo mucho más punzante, mucho más afilados, que son las palabras. Y a veces las palabras hieren más que las heridas del cuerpo, más que la pérdida y más que la persecución. Las palabras falsas no solo golpean, deforman, rompen lo que es más difícil de reparar, que es el alma, la honra y la confianza. Esta aflicción tiene un dolor especial. Lacera el alma de forma muy distinta a los otros dolores. No solo se sufre daño, se sufre distorsión de la verdad. Es una traición al testimonio, una herida al corazón. Sí, por supuesto que hay dolores que vienen por pérdidas, por fracasos, enfermedades, incluso por consecuencia, dolores por consecuencia de nuestros propios pecados. Y aunque duelen, uno sabe que por lo menos tienen algún sentido y saben algunas cosas, saben por qué llegaron. Y muchas veces podemos ver en algunas aflicciones lo que Dios está haciendo a través de estas aflicciones. Pero cuando te acusan falsamente, cuando tu nombre es arrastrado, cuando tu corazón es interpretado con malicia, cuando el silencio se convierte en sospecha, cuando lo bueno se vuelve malo, eso descoloca, hiere y humilla. Las personas que han pasado por esto se deben sentir sumamente identificados y saben de qué cosa estoy hablando. Y lo más difícil de este tipo de aflicción es que no puedes defenderte sin parecer culpable. Cuanto más intentas aclarar, más se tuerce la cosa. Y entonces quedas allí como Cristo frente a Pilato, sabiendo que todo es mentira, pero tienes que guardar silencio. Por eso esta aflicción duele tanto. Por eso este salmo nos dice que este tipo de sufrimiento, porque él mismo lo vivió y nos muestra cómo responder a través del salmo, nos demuestra cómo responder piadosamente cuando nuestra alma está siendo herida por mentiras y acusaciones falsas. Lo que hemos transitado esta calle, sabemos cómo uno se siente. Uno se siente atrapado en un dolor incomprendido y uno está entre guardar el corazón y tratar de actuar con mansedumbre. Este sufrimiento no solo es íntimo, es solitario, es profundo y duele en el alma. Es en este escenario que el Salmo comienza diciendo: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Versículo 1. David no clama a un juez humano, ni siquiera a sus aliados. Él se refugia en Dios, lo llama Jehová, Dios mío. Es una expresión íntima, personal y relacional. David busca no solamente un refugio, sino que busca una salvación integral. No solamente busca su salvación del cuerpo, su salvación del alma, sino también la salvación de su reputación. Pero aquí viene lo más notable de David. David no teme ser examinado. No solo clama por ayuda, sino que se entrega al juicio de Dios con el corazón abierto. En los versículos 3 al 5, David eleva una declaración que muchos de nosotros jamás se atreverían a decir. Vean cómo dicen los versos 3 al 5. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad,
si he dado un mal pago al que estaba en paz conmigo, más bien he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Hoy entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Aquí, hermanos, David lanza una imprecación, con la particularidad que la imprecación no es hacia otra persona, la imprecación es hacia él mismo. Se está lanzando una maldición hacia él mismo, un juicio hacia él mismo. Él dice: Señor, si en verdad yo he hecho esto, bueno, Señor, que el enemigo alcance mi alma. Él pone su propia vida como garantía de su inocencia. Esto es una petición solemne de juicio. No está diciendo, el Salmo no está diciendo que David nunca ha pecado, sino que en este caso en específico, en esta acusación concreta, su conciencia está limpia. Hermanos, leyendo esto, decía: Señor, qué corazón el de David, qué corazón el de Cristo. Y mi corazón por... ¿Quién se atreve a decir en su oración así, hermanos? ¿Quién se atreve? Señor, si yo he actuado con injusticia, hazme caer. Señor, si te soy un estorbo, quítame. Si he mentido, Señor, quítame la honra. Señor, si he dañado injustamente a otro, permíteme que me persigan. ¿Quién ha orado así de nosotros? Esto no es un acto de arrogancia de parte de David, sino de la valentía de una conciencia elevada y examinada a la luz de Dios. Y en esa valentía vemos un reflejo tenue, una sombra de alguien mayor, porque siglos después otro se presentaría ante un tribunal de Dios sin culpa. Aquí podemos ver una sombra de Cristo mismo, el único que pudo presentarse delante del tribunal de Dios sin culpa real. Él no se hizo pecado y sin embargo fue tratado como que se lo hubiesen cometido todos, porque Él tomó nuestro lugar. Todas las acusaciones que le hacían a Cristo nos pertenecían a nosotros. David por su lado clama por justicia y Cristo cayó para que tú y yo fuéramos justificados por gracia. Después de examinar su propio corazón, David dirige un clamor hacia lo alto y dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. David no pide venganza. ¿Cuántos de nosotros van en oración y nuestros corazones van cargados de venganza? Pide que Dios actúe según su propio pacto. Estos versos tienen un tono un poco escatológico. David no solo clama por la justicia de la situación presente, sino que anhela el día en que Dios establezca su juicio final, cuando el pecado será vencido de una vez por todas. Él sabe, como lo afirma más adelante, que Dios está airado con el impío todos los días. Por eso el Señor, Él dice, clama y dice: Señor, levántate, júzgalo ya, levanta tu trono, levanta, Señor, establece el juicio de una vez. David quiere que el pecado sea vencido de una vez por siempre. El trono de Dios no es local ni limitado, es universal y todas las congregaciones de las naciones están bajo su mirada. David desea que el juicio de Dios se manifieste no solo en su caso, sino en el mundo, y esto se llama fe en la justicia divina. David no teme al juicio de Dios porque su confianza está en la justicia del juez, no en su perfección. Por eso el versículo 8, David cierra en esta sección diciendo: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. No está diciendo que es justo en todo, sino que en este caso particular, esta acusación, él ha actuado con integridad. La estructura del Salmo muestra que David no teme ser juzgado porque conoce a su juez. Hermanos, y este punto revela dos verdades fundamentales que debe sostener el alma de todo justo, y es que Dios escudriña y juzga con equidad. Dios examina el hombre más allá de las apariencias.
Él no se guía por rumores, él no se guía por prejuicios ni presiones sociales. Y tampoco necesita ni testigo, ni tampoco necesita evidencia. Él solamente mira el corazón. Hebreos 4:13 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso significa que Dios nunca se equivoca al juzgar. Él ve no solo lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Él conoce aún lo que no dijiste, pero pensaste. El mundo puede condenarte injustamente, pero Dios nunca lo hará. Y todo esto para el impío es una amenaza, pero para el creyente es una fuente de consuelo increíble, profunda. El creyente puede tener paz y ponerse en la mano de un Dios que juzga con equidad. Esta es la confianza del salmista cuando empieza diciendo: en ti he confiado. Confío en tu justicia, Señor. Tú ni yo necesita pelear la causa. Cristo, Dios, es la justicia que está allí delante de todos. Y si Él te ha vindicado, si Él te ha defendido, eso basta. Muchos dirán: ¿cómo confiar en el examen de Dios si soy culpable? Y esta pregunta de verdad es honesta, pero también les tengo una verdad gloriosa. Dios ve tu culpa completa, pero también ve a Cristo en tu lugar. Cristo fue examinado bajo la luz más pura de la justicia divina y hallado perfecto. Y aún así fue tratado como culpable para que tú y yo, que somos verdaderamente culpables, seamos tratados como justos. Si estás en Cristo, no temas al examen divino de Dios. Ámalo. Porque si estás en Cristo, ya no es una condena, es una corrección del Padre. Ya no es el juicio, es la purificación para tu bien. Hermano, hermana, querida iglesia, si estás afligido porque te han acusado falsamente, estas palabras son para darte algún tipo de ánimo. Dios mismo fue calumniado en el Edén. Satanás lanzó acusaciones implícitas contra el carácter de Dios, sugiriendo que no vale, Dios es mentiroso. ¿Cómo que te va a decir que no vas a morir? Come la fruta, no vas a morir. También la serpiente le dice, mira, implícitamente, hermanos, dice: Dios es egoísta. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios es egoísta. Dios no quiere que seas como tú. Una calumnia en contra del carácter de Dios. La serpiente también le dice y calumnia a Dios en el Edén. Dice: Dios oculta lo bueno. Porque la serpiente le dice: mira, vas a ser como Dios, sabiendo lo que es el buen, lo que es el bien y el mal. Como que si Dios estuviera ocultándole algo a la creación. Dios fue calumniado, David fue calumniado, Cristo fue calumniado, al punto que esas mentiras de Cristo lo llevaron a la cruz. Les pregunto, hermanos, ¿creemos nosotros que sufriremos menos en esta tierra de pecadores? Si queremos vivir sin calumnias, sin ser calumniados, tendremos que esperar hasta llegar al cielo. Así que si has sido herido por falsas palabras, malentendidos, acusaciones que no reflejan la verdad de tu corazón, si el juicio humano se ha vuelto contra ti, si las palabras son injustas, las miradas duras y los rumores crueles, entonces actúa como David y como Cristo y confía en el juicio divino de Dios. Sé que no es fácil, hermanos, lo que estoy diciendo. Todo en nosotros grita: aclárale, defiéndete, respóndele, llámalo, reúnete con él inmediatamente. Pero hay momentos en el que el silencio delante de los hombres, la confianza delante de Dios, es la forma más santa forma de responder. Pero ¿por qué enfrentamos acusaciones? Es la pregunta. ¿Por qué enfrentamos acusaciones? Hermanos, porque vivimos en un mundo caído, porque estamos rodeados de pecadores y que nosotros mismos tampoco somos perfectos.
Y también porque si somos fieles al Señor, el mundo nos va a rechazar. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Fíjense cómo Jesús no dijo si acaso sucede. Jesús dijo: cuando esto suceda. Esto va a suceder. Pero ¿cómo responder ante una acusación falsa? ¿Cuál debería ser el estándar bíblico para responder ante una acusación falsa? Hermanos, debemos reconocer que a la menor acusación nuestra carne se levanta con fuerza. No soportamos que se nos cuestione, no por amor a la verdad, sino que amamos demasiado nuestra propia imagen. Nuestra naturaleza caída se desespera por defender su reputación. Preferimos justificarnos antes de humillarnos y muchas veces respondemos más rápidos a las ofensas que el llamado a Dios a confiar. Pero miremos los ejemplos. David llevó su causa ante Dios, vemos en Salmo 7. Él no buscó confianza, él no buscó venganza, confiaba en que el juez justo conoce su corazón. Cristo fue calumniado y guardó silencio. No respondió con maldición, sino que confió en el juicio de su Padre. Ahora, ¿cómo creen que responde el impío ante estas situaciones? El impío, el que no tiene a Dios, responde con ira, ataca, manipula, porque no tienen que confiar más que en sí mismo. Y aquí es donde está la diferencia. No podemos responder como la gente del mundo. Nuestra paz no depende del juicio de los hombres, sino de la justicia de Dios. Y esto nos hace distintos, hermanos. Dios endereza lo que los hombres han torcido. Él no se deja llevar por emociones ni presión social. Su balanza es justa, su juicio es recto y su examen es perfecto. Confía en el examen divino, porque viene de aquel que no se deja engañar por apariencias y aunque otros no lo vean, Él sí ve y eso basta. Ahí debería de descansar nuestros corazones. Hermano, ¿y qué pasa si en este proceso que me acusaron falsamente yo reaccioné mal? Si en tu dolor hablaste con amargura, si actuaste con venganza, si te dejaste arrastrar por la ira, también hay esperanza para ti. El mismo Dios que examina el corazón también perdona al que se humilla. No te quedes atrapado en la culpa ni escondido en el orgullo. Si usted reaccionó mal ante una acusación falsa, vaya a Dios, pida perdón. No se queden escondidos en el orgullo. Corre a Cristo. En Él hay restauración, gracias y nuevas fuerzas para seguir caminando con un corazón limpio. Y si tu reacción heriste a alguien, ve y pide perdón. Aunque nuestra carne grite, no vale, no te humilles, no te rebajes. La palabra nos llama a confesar nuestras faltas unos a otros y vivir en paz con todos si es posible. Si usted, hermano, ha reaccionado mal, ve y pide perdón. La justicia de Dios no solo nos defiende, también nos transforma. Y esa transformación se ve en que hacemos lo que naturalmente no haríamos. Perdonamos, pedimos perdón y seguimos confiando. El pastor Plinio diría hace unas semanas acá, no hay video en YouTube que diga cómo odiar más a un hermano que me ha acusado falsamente. Nosotros hacemos lo contrario. Perdonamos, pedimos perdón y seguimos confiando. ¿Qué tal si no fuiste calumniado, sino que lo que dijeron de ti? Veámoslo así. ¿Qué tal si no fuiste calumniado y fuiste tú el que calumniaste? Veámoslo así. Tal vez tú no fuiste la víctima, sino el que habló sin saber, el que repitió el rumor, el que se acercó al otro a hablar un poquitico del hermano o de la persona.
El que interpretó mal las intenciones de otro y sembró desconfianza. ¿Qué tal si ese eres tú? Tal vez juzgaste sin misericordia o con ligereza y ahora entiendes que tu boca hizo daño. Hermano, hermana, también hay esperanza para ti. La misma justicia divina que examina también llama al arrepentimiento. Y la misma gracia que limpia al calumniado restaura al que se arrepiente de haber calumniado. Confiesa tu pecado, no lo maquilles, no lo minimices, y si puedes enmendar el daño, hazlo con humildad y con prontitud. Si llegaste a cometer este tipo de acciones pecaminosas en contra de otra persona, ve, humíllate, hazlo con humildad y hazlo con prontitud. Les decía al principio de los Salmos, no somos víctimas, somos culpables. David aquí está presentando su corazón al punto que lanza una imprecación hacia él mismo. No somos tontos, hermanos, nosotros sabemos cuando hemos hecho mal. Entonces te ruego que puedas ir con prontitud a enmendar tu error, a resarcir lo que has hecho. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cristo murió también por ese pecado y su sangre alcanza hasta las palabras torcidas que alguna vez dijimos. Amigo que nos visitas hoy, quizá todo esto te parezca lejano. Quizás te identificas más con la culpa que con la inocencia y piensa, oye, si Dios me examina, que ciertamente examina, me va a condenar. Y sí, te va a condenar. Pero si estás en Cristo. Por eso, aquí esta gloriosa noticia del Evangelio. Cristo fue examinado en tu lugar y en el mío. Él no tenía pecado, pero fue tratado como culpable, y tú, culpable de verdad, puedes ser tratado como justo, pero solo si confías en Cristo. Rinde tu vida a Cristo, a confesar tu necesidad de creer que su justicia es suficiente y encontrar en Él un refugio más firme que cualquier defensa humana. Si estás en Cristo, no temas. Si no estás en Cristo, teme, pero ven hoy a Cristo. Porque solo hay dos formas de enfrentar el juicio divino: cubierto por el Cordero o expuesto en tu pecado. Tú decides hoy cómo quieres que se vean tus pecados el día del juicio. Avancemos al punto 2. Confía en la justicia divina sobre todos. Confía en la justicia divina sobre todos. Versos del 9 al 16. Leo para ustedes. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas estableces tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado a sí mismo. Ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en él y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. David, después de haber pedido que Dios examine su vida, David levanta una mirada y contempla algo mayor: la justicia de Dios obrando no solamente en su causa personal, sino sobre todos los hombres. Estos versículos no son un desahogo general sobre el mal del mundo. David lleva una secuencia de lo que está pasando. Y esto no está hablando de un mal sobre el mundo, está hablando de una denuncia directa contra aquellos que lo han acusado falsamente. David ha dicho: si yo he hecho esto, y al no encontrar culpa en su conciencia, dejó el asunto en las manos supremas del Dios justo. Entonces los versículos del 9 al 16
David está diciendo en esencia más o menos lo siguiente: Señor, si yo soy inocente, entonces haz que la maldad de los impíos, de quienes mienten, calumnian y traman contra mí, llegue a su fin. Júzgalos tú. Yo no temeré venganza, yo confío en tu justicia. Los acusadores de David no son anónimos, tienen nombre, rostros y motivos. Él ha escuchado sus palabras, él ha sentido la calumnia, todo el peso de la calumnia, y ha sido herido por la injusticia. Los acusadores son estos, hermanos. Nosotros sabemos sus nombres. Sin embargo, David no se levanta como juez, y aquí está una aplicación. No podemos levantarnos como juez. No podemos responder con la misma moneda que responden los inconversos. No se puede tramar una venganza. Todo se debe entregar al tribunal de Dios. Hermano, no olvidemos el contexto que le da peso a toda esta palabra, a todo este salmo. David no escribe esto desde un escritorio frío, lo escribe desde la herida abierta. Él no habla del mal abstracto, sino del mal que se ha levantado contra él, contra el veneno de la lengua y las saetas que él tiene en la espalda. Sin embargo, confía en que Dios no está dormido. Él ve, él pesa y él juzga. David sabe que el que cava el pozo caerá en él. Él sabe que el que tensa el arco contra el justo también será alcanzado por sus propias flechas. El que conciba mentira dará a luz destrucción. Pero aquí hay algo mucho más solemne. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. El juicio de Dios no solo es una amenaza futura, es una realidad presente. La espada está afilado, el arco está tensado, las saetas están encendidas. Sin embargo, aún no ha disparado. Aún hay tiempo, hay una puerta abierta, y ese es el arrepentimiento. Dios es justo y su justicia exige castigo contra el pecado, pero también es misericordioso. Y su misericordia da tiempo al pecador para volverse. Pero si no se arrepienten, caerán. No porque David lo pida, sino porque Dios lo hará. Dios no permitirá que la injusticia reine para siempre. Ahora bien, ¿quiénes se ven reflejados en este juicio divino? Este juicio divino será para todos, hermanos. Este pasaje coloca un espejo para todos. No, aquí está hablando solamente para el impío, está hablando para los creyentes. Todos debemos vernos en lugares distintos en este juicio de Dios. ¿Cómo se ve el creyente en este texto? Como alguien que ha sido probado, pero protegido. Dios examina su corazón, pero también lo cubre. Su escudo no es su reputación, sino Cristo el Redentor. Cuando vemos este juicio, los que somos del Señor, los que hemos creído en Cristo, vemos que hemos sido probados, pero hemos sido protegidos. Dios examina nuestros corazones. También el creyente lo ve como alguien que entrega su causa y no busca venganza. Descansa en que el juez justo hará justicia. El creyente se ve en este texto como alguien que reconoce que fue rescatado de la ira. Sabe que es justo, pero que solamente es justo por gracia, no por méritos de él. Y sin Cristo, él también estaría bajo juicio. ¿Y cómo se ve el no creyente en este texto? Vive sin temor, pero bajo juicio. Aunque actúa con maldad, no percibe que está bajo la ira constante de Dios. Todo lo que hace lo encamina en su propia caída. El no creyente cava su propia ruina, su pecado la atrapa. La trampa que prepara todos los días va a terminar cayendo en esta trampa. Aún tiene la oportunidad de arrepentirse, pero ese no se arrepiente. Porque solamente ve la advertencia muy lejana, pero la espada está lista, y la gracia todavía aún le está llamando. Si usted está acá, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse, querido amigo. Si usted está acá, todavía tiene la oportunidad de ir a la gracia de Dios, abrazar a Cristo, abrazar su misericordia y su gracia. Si usted no lo hace, ese pozo que ha cavado y ha ahondado, en ese hoyo usted caerá.
El verso 15 no solo da una imagen de a cómo se refiere a los impíos, también es una referencia como al creyente de que también el pecado también ciega a los creyentes. Esto nos muestra que el pecado no solo contamina, el pecado ciega. El impío cree que cabe una trampa para otra, pero en realidad está cavando una trampa para él mismo. Pero esto también debe estremecer el alma del creyente, porque cuando el pecado entra en nuestra vida, aún siendo hijo de Dios, lo primero que hace es apagar nuestra vista espiritual. Perdemos el discernimiento, nos volvemos torpes para la verdad y empezamos a cavar sin darnos cuenta de que lo que hacemos también lo estamos haciendo para nuestra propia ruina. Una excusa no confesada, una crítica dicha con soberbia, una decisión motivada por orgullo, una justificación piadosa que esconde pecado. Todo esto es una pala en la mano del creyente. Y si no nos detenemos y si no nos arrepentimos, nos vamos a caer. También caeremos nosotros. Estas advertencias no solamente son para el impío, son para el creyente. El pecado nubla nuestra mente. Es lo primero que hacen. Tengan cuidado cuando somos exhortados. Tenemos puntos ciegos, no las sabemos todas. Y cuando estamos a punto de pecar, hermanos, la vista, la verdad, todo se ha distorsionado. No las sabemos todas, hermanos. Estas palabras del Salmo 7 son para ustedes también. Hermanos, no juguemos con el pecado. No permitamos que la costumbre adormezca nuestra conciencia. Si hoy estás cavando un hoyo con tus pensamientos, con tus palabras o acciones, detente. Si consideras que en tu mano hay una pala y estás cavando hondamente, detente. Mira hacia arriba, confiesa. Porque si sigues cavando, te vas a destruir a ti mismo. Confía en la justicia divina sobre todos, no solo cuando juzga al que te calumnia, sino también cuando corrige tu propio error y pecado. Confiar en la justicia de Dios sobre todo es una esperanza de que Dios acabará con el pecado y no es una excusa para ignorar sus advertencias, es reconocer que esa justicia también me alcanza a mí. Hermanos, saber que Dios va a juzgar no es una carta blanca para señalar a otro, sino un llamado a vivir en referencia, sabiendo que Dios juzgará con verdad a todos por igual. Muchos de nosotros vivimos detrás de la cruz de Cristo teniendo pasaporte para pecar. Creen que este juicio es solamente para los impíos, pero no todos los corazones van a ser probados. Todos vamos a ir al juicio de Dios. Cuidado que si tienes una pala en tus manos y estás cavando hondo. El punto 3. Alaba la justicia divina. Verso 17. El salmo que comenzó con clamor desde la angustia. David fue acusado falsamente, herido con palabras, traicionado por gente cercana, señalado injustamente. Esto no es un canto liviano, es literalmente un canto desgarrador. Es el clamor de un corazón herido que aún así se atreve a cantar. Y lo más sorprendente es cómo termina este salmo. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. David no está cantando porque su situación ha cambiado. Él está cantando porque él sabe que su Dios no cambia, que su Dios es su juez justo. Él no alaba porque fue defendido por los hombres. Él alaba porque Dios sigue siendo justo, aunque nadie más lo vea. Este versículo final no es un simple cierre litúrgico. David aquí no dice, como decimos nosotros al final de nuestras oraciones, gracias Señor. Él termina esta oración de manera formal, exaltando la justicia de Dios con el alma entera, porque ha visto que su Dios no es indiferente
no es injusto ni es ausente. Este debería ser la respuesta de fe de todos nosotros. David no había sido vindicado, no había sido defendido públicamente aún, pero él alaba. No porque el problema se haya resuelto, sino porque su confianza está en el carácter divino de Dios. David es hermoso como cuando termina este salmo, porque todavía su problema no está resuelto y él termina alabando a Dios. Además, una declaración pública. David no alaba en silencio ni con reservas. Él dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Está proclamando al mundo, Dios ha juzgado bien, Dios ha hecho lo que es justo y lo que es digno de mi canción. Hermanos, esto es uno de los actos más profundos y gloriosos de la fe verdadera. Adorar mientras aún duele. Adorar mientras aún la herida está abierta en nuestros corazones por acusaciones falsas. Cantar cuando aún no hay respuesta. Esto es profundo y glorioso, hermano. Esto es verdadera fe cristiana. Alabar cuando toda la carne quiere quejarse. Cuando toda la carne quiere quedarse pegado en la cama. El corazón de David está convencido de algo. El Dios que me examinó, el Dios que ve a otros también, el Dios que juzga con equidad, es digno de mi canto. Aquí no hay rencor. Fíjense como David no cierra con rencor, no hay deseo de venganza, solo hay adoración. Y si tú has sido herido, calumniado, traicionado, aprende esto de David. Alaba a Dios. A cantar no porque todo esté bien, sino porque Dios siempre es bueno. Aprendamos esto de David, hermanos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová Altísimo. David anticipaba una justicia perfecta. Y tú y yo hemos visto cómo esa justicia perfecta se cumplió en la cruz. David tenía vestigios de lo que iba a ser en la promesa de Dios. Nosotros la sabemos completa. Si David adoraba, ¿cuánto más nosotros no debemos de adorar si tenemos la revelación completa y sabemos lo que pasó en la cruz? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Allí en el Calvario, la justicia divina brilló con toda su pureza. Dios juzgó tus pecados, no sobre ti, sino sobre su Hijo. La justicia cayó sobre el inocente para que tú, culpable, fueras libre. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y si Dios ha hecho eso por ti, entonces alaba a Dios, alaba su justicia. Canta, no porque cómo te sientes. Canta por saber quién es Él. Adora porque la cruz te asegura de que Dios es justo y tú eres salvo. Eso es suficiente motivo para adorar a Dios. Así termina el Salmo. Y así debe terminar también tu clamor. No solo con lágrimas por la situación, sino con la alabanza. No solo con la justicia, sino con la adoración. Porque el Dios que te juzga con justicia también es el Dios que sostiene y es misericordioso. Para terminar, un clamor de confianza en la justicia divina. Hoy hemos escuchado la voz de un hombre perseguido. David clama y su clamor no es desesperado, sino lleno de confianza. Él sabe que aunque los hombres juzguen mal, Dios juzga con justicia. Ese clamor nos lleva a 3 verdades que deben marcar la vida del creyente. Confía en el examen divino, que fue nuestro punto 1. Les pregunto, ¿tú puedes hacer eso hoy? ¿Puedes confiar en el examen divino? ¿Puedes abrir tu corazón y decirle a Dios, examíname, pruébame y juzga mi causa? ¿Podemos decirlo, hermanos, con limpia conciencia?
La otra verdad es que tienes que confiar en la justicia divina sobre todo. ¿Estás escondiéndote en la religión mientras concibes maldad en tu corazón? Te recuerdo, Dios prueba la mente y el corazón. ¿Estás cansado de ver impunidad en el mundo? No temas, Dios ha preparado saetas y el juicio viene. Alaba la justicia divina. Esta verdad debería ser algo que debe estar presente siempre en el creyente. David termina su oración no con rabia, no con ansiedad, sino con una canción, con un himno. Él canta conforme a la justicia de Dios. Puedes alabar a Dios hoy por todo lo que ha resuelto, sino que Él sigue siendo justo. Puedes alabarlo, que a pesar de que no ha resuelto nada, tú puedes seguir alabándolo porque Él es justo. Y así el Salmo termina con alabanza. Y nosotros también debemos terminar allí. Porque hubo también otro que fue acusado sin causa, juzgado injustamente y entregado al verdugo. Y aún así se sometió en silencio, confiando plenamente en la justicia de su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, no solamente confió en la justicia divina, Él encarnó la justicia de Dios. Y gracias a Él, hermanos, a Cristo y solo a Cristo, hoy podemos decir con certeza: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Cristo fue su justicia. En Cristo vemos elevado la mayor expresión de justicia, y que para David lo veía muy lejos, pero nosotros lo tenemos claro el día de hoy. Y eso debe ser suficiente para alabar a Dios. Hermanos, que hoy podamos tomar los ejemplos de David y Cristo. Que a pesar de las acusaciones falsas y de lo mucho que duele, podamos estar confiados de que su justicia, de que sus veredictos serán reales y justos. Oremos al Señor, por favor. Padre, gracias por este tiempo. Quiero agradecerte, Señor, por esta palabra. Pedirte, Señor, que puedas consolar los corazones de aquellos que han sido acusados injustamente. Señor, que puedas consolar nuestros corazones. Señor, entender que nuestra naturaleza quiere levantarse, Padre. Pero aún así, Señor, tú nos has dado una nueva naturaleza, Señor. Y que debemos alabarte a pesar de que la situación no esté solucionada. Señor, que podamos descansar en estas verdades. Que podemos descansar en que Dios examinará todos nuestros corazones, pero que nosotros seremos examinados a través de Cristo. Padre, que el que nos visita el día de hoy pueda ver que necesita a alguien que pueda defenderlo el día que su corazón sea pesado, Señor. Que puedan comprender que se pueden esconder de las personas, pero no pueden esconderse de Dios justo. Que corran a ti. Que esta palabra sea de reflexiones para ellos, Señor. Y que puedan venir a ti arrepentidos de su pecado. Padre, a mis hermanos, Señor, te ruego que puedas darle un espíritu de mansedumbre. Que si han fallado, puedan ir y pedir perdón. Que puedan resarcir en lo que puedan humildemente todos los daños. Y si han sido acusados falsamente, también consuélalos, por favor. Y ayúdales a responder como Cristo y David lo hizo. Ayúdanos a alabar tu nombre a pesar de las situaciones. Ayúdanos a alabar tu nombre, Señor, por lo que eres tú y no por las circunstancias. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor. Opera, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Te lo ruego. Gracias por este tiempo. Prospera tu palabra, Señor, y que pueda ser de bendición y que pueda también ser de reflexión para toda la iglesia esta semana. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.